Bueno, este es el primer video de la materia, de la materia termodinámica, así que vamos a empezar con algunas cuestiones iniciales, como por ejemplo, ¿qué es la termodinámica? Bien. Básicamente, la termodinámica es el estudio de las transformaciones de la energía, ¿está bien? De un tipo a otro, entre sí, y su interacción con la materia. Bueno, para analizar eh, distintas situaciones que tienen que ver con el intercambio de energía, nosotros vamos a plantear en esta materia la termodinámica en una orientación clásica. Esta es la orientación clásica, que es desde un punto de vista macroscópico. ¿Qué significa? Nosotros no nos vamos a centrar en qué es lo que sucede con los átomos de la materia o partículas en sí, sino vamos a tener una visión más global de las transformaciones de energía. Vamos a analizar distintos dominios, ¿está bien? Y las transformaciones o las transferencias de energía y transformaciones de las mismas entre estos dominios. Hay otro punto de vista de la termodinámica que es el punto de vista estadístico, que llega a las mismas conclusiones que el clásico, pero tiene en cuenta un punto de vista microscópico. Es decir, lo que hace es el estudio de las partículas de estos mismos dominios, qué es lo que pasa con las partículas que hay dentro de estos dominios, qué es lo que pasa con las partículas del otro dominio, ¿está bien? Y las transformaciones de la energía y transferencias entre estos dominios, de la misma manera que lo habíamos analizado desde un punto de vista macroscópico, sin tener en cuenta las partículas, lo que sucedía con la masa en el interior de estos dominios. La termodinámica estadística lo que hace es tener en cuenta qué es lo que pasa con estas partículas y sacar un promedio sobre las energías de esas partículas y cómo se comportan. Bien, entonces nosotros vamos a tener en cuenta la termodinámica clásica. Y para eso vamos a definir algunos conceptos. Principalmente lo que vamos a definir son unos conceptos que tienen que ver con el dominio donde vamos a hacer los análisis. Está bien, estos dominios, nosotros vamos a asumir que para hacer un caso de estudio, lo que querramos estudiar, también una heladera, un termotanque, un motor, lo vamos a meter en un dominio del espacio que vamos a llamar sistema. Nuestro sistema involucra el objeto en cuestión a estudiar. Lo que está fuera del sistema lo vamos a llamar el medio. ¿Está bien? Entonces, entre sistema y medio va a haber una interacción. La interacción va a ser intercambio de energía o de masa. A través de estos intercambios de energía y de masa, nuestro sistema va a partir de una condición inicial, va a tener algunas transformaciones y va a pasar a un estado final. ¿Está bien? Entonces, ahora primero vamos a definir otros temas que están asociados a esto.
Y como bueno, hablamos de masa y de energía, primero vamos a ver, tenemos un repaso, eh, un tema que tiene que ver con el equilibrio térmico y la temperatura. Nosotros ya tenemos una idea de lo que es la temperatura. También nosotros podemos tocar objetos eh, y esos objetos tenemos una sensación, una idea cualitativa. También nuestras manos no son termómetros, no son instrumentos de medición, pero sí son un instrumento de medición comparativo. Podemos decir qué cosa está más caliente que otra o qué cosa está más fría. Entonces tenemos una idea intuitiva de lo que es la temperatura. Y bueno, sabemos que cuando algo está más caliente y lo ponemos al lado que algo está más frío, lo que está más caliente, está bien, si ponemos un objeto que está más caliente y ponemos al lado un objeto frío, también hay una transferencia de calor, también el objeto caliente le pasa calor al objeto frío y este aumenta su temperatura y este disminuye su temperatura. Bien, bueno, esto es una cuestión así intuitiva. En principio lo conocemos así. Si nosotros ponemos varios objetos que están a distintas temperaturas, vamos a poner que ponemos tres acá, ¿no? Tenemos un objeto A, uno B y otro C. Y estos tienen distintos valores de esta energía térmica. También entonces nosotros sabemos que la energía del objeto A es distinta a la del objeto B y es distinta a la del objeto C. Bueno, acá ya estamos hablando un poco de energía. Más adelante vamos a definirlo, pero también tenemos conceptos intuitivos de lo que es la energía. Nosotros cuando colocamos estos objetos juntos, los ponemos, objeto A junto al B, junto al C, lo que va a pasar es que va a haber una transferencia de calor entre sí y las energías de estos objetos se van a igualar. La del A va a ser igual a la energía del B y a la energía del C. ¿Qué energía va a ser esa? Esta energía es la energía térmica, es una energía que tiene que ver con la temperatura. Una vez que A, B y C estén juntos y todos tengan la misma temperatura, la temperatura de A sea igual a la temperatura de B y sea igual a la temperatura de C, entonces vamos a decir que tienen la misma energía térmica. Esto, en un principio, podemos decir también que la energía, entonces, esta energía térmica, está asociada con la temperatura. También hay un vínculo, una relación entre cuanto más energía térmica tiene una masa, más temperatura tiene. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos agua, un tarro con agua, lo calentamos, ponemos una hornalla. Si medimos acá la temperatura con un termómetro, ¿está bien? Tenemos un termómetro, medimos la temperatura y a medida que le vamos agregando calor, la temperatura aumenta. A medida que va agregando calor, la temperatura aumenta. Bueno, entonces tenemos una idea de que la energía y el calor, hay un vínculo entre la energía y el calor. Ese vínculo es que es todo energía. Son distintas formas de energía.
Entonces ahora vamos a ver un poco qué son estos tipos de energía y cuáles nos vamos a centrar a estudiar nosotros. Bueno, lo que vimos hasta acá es lo que tiene que ver con el equilibrio térmico y esto se conoce como la ley cero de la termodinámica. ¿Qué significa esta ley cero? Que cuando yo tengo dos objetos con distintas temperaturas, los pongo en contacto entre sí, estos objetos alcanzan el equilibrio térmico, ¿está bien? Alcanzan la misma temperatura, y si bien el objeto A no está en contacto con el objeto C, si tienen la misma temperatura, A y C, también tienen la misma energía térmica. Bueno, entonces la temperatura es un índice de la energía que tiene cada objeto y no tiene una relación con la materia, sino tiene que ver solamente con la temperatura. Bien, entonces un objeto que está más caliente, no importa de qué material esté hecho, va a tener más energía que uno que tenga menos temperatura. Bien, ahora ya empezamos a hablar de lo que es la energía, así que vamos a ver qué tipo de energía vamos a tener en cuenta en nuestro estudio. En esta cursada, principalmente está orientada a la mecánica, así que nosotros vamos a ver la termodinámica orientada a transformaciones de la materia. La energía también puede transformar la materia en forma química, también puede alterar la forma de las sustancias. Entonces, básicamente la termodinámica que nosotros vamos a estudiar va a estudiar el calor, el trabajo y la energía. Bueno. Entonces, vamos a ver, energía. ¿Qué es energía? La energía es una cantidad, también es la capacidad de transformar la materia. Eso es la energía. Es la capacidad la capacidad de transformar la materia. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, lo que puedo hacer es, por ejemplo, mover un auto, hacer una reacción química, transformar una sustancia en otra a través de la energía. Eh, bueno, puedo deformar un pedazo de material, ¿está bien? Un hierro lo puedo doblar. Bueno, eso es la energía. En general, la energía lo que hace es transformar la materia, ya sea en su composición química, o en su forma, o en su posición. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué viene a ser el calor? ¿Está bien? Entonces, el calor es una forma de energía. Una forma de energía, pero el calor no se puede acumular, sino que es una forma de energía que se transfiere. ¿Ven? Vamos a poner que está en transferencia. Nosotros, en la nomenclatura que vamos a usar, ¿está bien? El calor lo vamos a llamar como Q. Y el trabajo es la capacidad de transformar de transferir, digamos, una fuerza a través de un recorrido. ¿Está bien? Entonces yo tengo que el trabajo es, si tengo un punto A, vamos a ponerlo, tengo un recorrido, un camino que hago por el espacio hasta un punto B.
y en ese camino estoy transportando alguna fuerza en forma vectorial, ¿está bien? Yo puedo representar un diferencial de recorrido en forma vectorial como diferencial de S. Así. ¿Está bien? Donde tiene una dirección. Entonces, el trabajo lo puedo poner como L. ¿Ven? Este va a ser el trabajo. Así lo vamos a nombrar. Y el diferencial del trabajo lo vamos a poner como una variación. ¿Ven? Ahora vamos a explicar por qué. Puede ser, bueno, acá lo vamos a poner como un diferencial. Después explicamos por qué lo vamos a poner como una variación, pero ahora tenemos diferencial de trabajo, va a ser igual a fuerza por el producto vectorial de diferencial de S. También si integramos estos dos términos me va a quedar que el trabajo va a ser igual a la integral entre el punto A y el punto B de fuerza por el diferencial del recorrido. ¿Está bien? Este es el trabajo. Entonces es la capacidad de transportar una fuerza a través de un recorrido desde un lugar hasta otro. Ese es el trabajo. Y este es el trabajo que nos interesa desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, porque es esta capacidad la que nos permite subir en un ascensor, mover un auto, hacer un pozo. Este es el trabajo. Es la capacidad de hacer actividades, de generar transformaciones. Entonces, básicamente, nosotros vamos a plantear ahora el primer principio de la termodinámica en función de los intereses de la mecánica. ¿Está bien? Entonces, el primer principio de la termodinámica es un balance de energía. Y lo vamos a plantear de esta forma. Bueno, nosotros si tenemos un sistema, un estudio, vamos a plantear el primer principio de esta forma. Vamos a decir que si nuestro sistema recibe calor de forma positiva, está bien, el calor que recibe es positivo, y el trabajo que entrega es positivo, yo voy a plantear el primer principio, este balance de energía, voy a decir que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna. Bueno, ahora vamos a ver qué es energía interna. ¿Está bien? Mi sistema va a tener una energía interna, U. ¿Está bien? Vamos a poner acá U, energía interna. ¿Qué es esto? Bueno, la energía interna es cualquier forma que tiene el sistema de almacenar y transformar la energía. Está bien, el sistema puede ser una batería, puede ser un ascensor que digamos, gana o pierde energía potencial a medida que sube y que baja. Puede ser, no sé, una cantidad de masa que absorbe calor, aumenta su temperatura y la entrega y baja su temperatura. ¿Está bien? Cualquier cosa puede ser esta energía interna. Entonces, lo que tiene que ser la energía interna tiene que tener la capacidad, cualquier cosa que tenga mi sistema, que tenga la capacidad de absorber y entregar energía durante el proceso de estudio.
Entonces, esta es la expresión total, digamos, desde un principio de la transformación, de un estado inicial a un estado final. Va a ocurrir toda una transformación. Después podemos escribirla en forma diferencial. Lo que podemos decir es, tanto el calor como el trabajo son cantidades que atraviesan esta frontera, esta membrana imaginaria que divide el sistema del medio. Entonces, tanto el calor como el trabajo son energías que atraviesan esta membrana entre el sistema y medio. Por eso no son cantidades que están asociadas a la masa, y lo vamos a tomar como una variación, no un diferencial. Es una variación, ¿por qué? Porque es una cantidad que la atraviesa la frontera y no se la podemos vincular, no es una función de estado. ¿Está bien? Entonces, la variación podemos escribir esta expresión del primer principio es la expresión de las cantidades totales entre un inicio y un fin de la transformación. Si no, lo podemos escribir en forma variacional como Q menos la variación del calor menos la variación del trabajo es igual al diferencial de energía interna. Este diferencial sí lo podemos poner como diferencial porque es la energía interna tiene que ser una función de mi estado, de mi sistema. ¿Está bien? Y la podemos escribir de esa manera. Esta es la expresión diferencial. Bueno, esta es la expresión diferencial, pero también podemos definir cantidades que estén asociadas a la masa del sistema. Vamos a poner acá M, que es la masa del sistema. Vamos a suponer que tenemos un sistema que tiene un gas con una distribución uniforme, es decir, la densidad es toda uniforme en el interior. Entonces, si M es la masa, nosotros podemos definir cada una de estas cantidades por unidad de masa. Podemos decir que Q, el calor. Entonces, el calor transferido en toda la superficie lo podemos asociar, lo dividimos por la masa de todo el sistema. Entonces me da el calor por unidad de masa que recibe todo el sistema, no el que atraviesa la frontera. Puede ser que el calor pase por un solo punto y ingrese al sistema, pero yo lo divido por la masa total del sistema. ¿Está bien? También puedo hacer lo mismo con el trabajo. Puedo decir que L minúscula va a ser el trabajo total sobre la masa total del sistema y la energía interna por unidad de masa es la energía interna total sobre la masa del sistema. También esto generalmente lo usamos cuando tenemos un sistema que es homogéneo. Si nuestro sistema está constituido por varias masas, no vamos a usar esta definición. Generalmente usamos esta o esta. Entonces, si lo ponemos por unidad de masa, podemos poner la expresión diferencial también así por unidad de masa. También está bien hacer la expresión diferencial por unidad de masa. Bien. Entonces, nosotros vamos a estudiar balances de energía, vamos a definir un sistema, cuál es el sistema de estudio que queremos ver, y va a ocurrir un conjunto de transformaciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar? Bueno, vamos a tener un estado inicial, el cual está en equilibrio.
¿Qué quiere decir que esté en equilibrio? Bueno, que no hay ninguna transformación en su interior, digamos, yo me pongo en cada punto de mi sistema y en el tiempo sus propiedades, su temperatura, su presión, su volumen específico, densidad, no van a cambiar. También va a permanecer estable en el tiempo. Entonces, en un estado inicial está en equilibrio. Va a tener una transformación cuasi estática. ¿Qué significa que la transformación sea cuasi estática? Bueno, quiere decir que va a haber una transformación debido a algunos procesos que son lentos. Estos procesos lentos son transferencia de calor, ¿está bien? Y transferencia de trabajo a través de esta membrana imaginaria, de este límite del sistema. Entonces van a ser lo suficientemente lentos como para que la energía de aceleración no influya en nuestro balance. ¿Está bien? En este balance de energía no tenemos en cuenta las aceleraciones. ¿Está bien? Asumimos que todo el proceso, tanto en esta expresión, en cualquiera de estas, ¿está bien? En cualquiera de estas, no tiene en cuenta términos que tienen que ver con las aceleraciones, ¿está bien? De la materia. Entonces son balances de energía cuasi estáticos. Son suficientemente lentos como para despreciar los términos de la aceleración de la masa. Y después de estas transformaciones llegamos a un estado final, que vuelve a estar en equilibrio. Entonces, entre el estado inicial y el estado final, se producen transformaciones de calor y de trabajo que ocurren suficientemente lentos como para que se cumplan estas ecuaciones de balance de energía. ¿Está bien? Bueno, este es el primer principio, pero planteado como sistema cerrado. ¿Está bien? Vamos a ponerlo acá. Para sistema cerrado. Bueno, ¿qué significa? Que el sistema cerrado no intercambia masa. ¿Ven? La variación de masa a través de la frontera es igual a cero. Durante toda la transformación, la variación de masa es igual a cero. Ni gana ni pierde masa, no transfiere masa, digamos, no pasa masa a través de la frontera. Bien, este es el planteo del primer principio para sistemas cerrados. Nosotros lo planteamos caprichosamente con signos positivos de calor cuando entra y positivos de trabajo cuando se entregan, solamente por una cuestión histórica. En un principio la termodinámica surgió para estudiar las máquinas térmicas. Una máquina de vapor, básicamente, que absorba calor y que entregue trabajo. Entonces, el sistema de signos, es hereditario, ¿está bien? Se podría plantear acá como un balance de energía, como toda la energía intercambiada es igual a la variación de energía interna. Yo esta expresión, de una forma general, la podría escribir así, como la variación de energía, la energía intercambiada va a ser igual a la variación de la energía interna. ¿Está bien? Así lo podría escribir directamente. Toda la energía intercambiada a través de la frontera.
Entonces acá podría sumar todos con la convención de signo que quiera. También puedo decir que acá la energía que entra es positiva y la que sale es negativa. ¿Está bien? Entonces, de esta manera puedo plantear el principio. Es un balance de energía, puede ser cualquier tipo de energía, como habíamos dicho, puede ser calor, puede ser trabajo, puede ser energía eléctrica, electromecánica, electromagnética, cualquier forma de energía. Bueno, vamos a definir algunas cantidades ahora. ¿Está bien? Que vamos a usar en estos balances de energía. Bueno, algunas cantidades que están relacionadas con la transferencia de calor, digamos, con el intercambio de calor. Entonces, vamos a definir por ahora dos. La primera que definimos es el calor específico. Bueno, el calor específico es, si yo tengo un sistema con una masa y le agrego calor, ¿está bien? Le agrego una cantidad de calor, entonces mi sistema va a aumentar su temperatura. ¿En cuanto? Bueno, en un diferencial de temperatura. ¿Está bien? El calor específico, como sé, va a ser igual a la variación de calor que le entrego al sistema sobre el diferencial de temperatura. ¿Está bien? Acá lo puse como calor total. ¿Bien? Entonces, esta es la masa y la masa interna va a recibir una variación de temperatura. Yo le entrego yo le entrego un variacional de calor, también una cantidad, una fracción de calor que atraviesa la frontera y aumenta un diferencial de temperatura. Esto también lo puedo escribir como calor específico, también me va a quedar así. El C bueno, es por unidad de masa, está bien. Queda así, si no es lo mismo, se puede escribir de esta manera. Como C igual a la masa por la variación de calor específico por unidad de masa sobre el diferencial de temperatura. Bien, es el mismo valor de C. Entonces, ahora vamos a hacer algunos que son específicos de... Son transformaciones específicas. También vamos a ver. Por ejemplo, para un gas, vamos a analizar, bueno, en general, para un gas, cuando yo le agrego calor, o digamos, cuando cambia su temperatura, cambia la presión o el volumen. Para un gas real, vamos a analizar acá, para un gas ideal, perdón, para un gas ideal, sabemos que la relación entre la presión por volumen es igual a la masa por R de gas específico por la temperatura. O lo podemos escribir como la presión por el volumen específico es igual a R por T, donde R es el R particular del gas. Si no, lo tendríamos que escribir como número de moles por R universal. ¿Está bien? Por T. Pero bueno, nosotros generalmente vamos a usar el R particular, que tiene las unidades de masa del gas que estamos analizando. Bien, bueno, así lo que podemos ver de esta manera que el R particular va a ser igual al R universal
dividido el peso molecular, este es el peso molecular, del gas que estamos analizando. ¿Está bien? Bueno, para los gases se distingue el calor específico a volumen constante y a presión constante. Entonces vamos a analizar primero el calor específico a volumen constante. Entonces nosotros tenemos un recipiente con una masa de gas y este volumen es constante, es un recipiente rígido. ¿Qué significa que sea rígido? Que no cambia su volumen. Bueno, este recipiente recibe una cantidad de calor, ¿está bien? Recibe una cantidad de calor a volumen constante, vamos a ponerlo así. Entonces, este gas ni incrementa su volumen ni lo reduce. ¿Está bien? Si analizamos, hacemos un primer principio de este sistema, me va a quedar que la variación de calor a volumen constante menos la variación de trabajo va a ser igual al diferencial de energía interna. Como no aumenta ni reduce su volumen, nuestro sistema no va a intercambiar trabajo con el medio. También no va a haber ninguna fuerza contra la que haga un trabajo. Entonces, este término de trabajo va a ser cero. Entonces me va a quedar que la variación de calor a volumen constante va a ser igual al diferencial de energía interna. Bueno, nosotros habíamos definido que el C, el calor específico, acá lo vamos a poner como a volumen constante, va a ser la variación de calor a volumen constante sobre el diferencial de temperatura. Bueno, esto también lo podemos despejar, ¿no? Podemos poner el diferencial de otro lado y me va a quedar así, que la variación de calor a volumen constante va a ser CB por diferencial de T. Entonces fíjense acá, yo voy a tener que mi diferencial de energía interna va a ser igual, si reemplazo este término por este, mi diferencial de energía interna va a ser igual a CB por diferencial de temperatura. También, bueno, lo podemos expresar en forma específica, me va a quedar que el diferencial de energía interna por unidad de masa va a ser la masa por el CB por el diferencial de T. Es decir, que para un gas ideal, ¿está bien? Su energía interna solo es una función de la temperatura. Esto para un gas ideal. Perdón, esto es, a ver, para un gas ideal solo es función de la temperatura porque en nuestra ecuación de estado, si el volumen no cambia, está bien, la temperatura varía y aumenta la presión, pero ya está determinada la presión y la temperatura con esta ecuación de estado. ¿Está bien? Entonces, la energía interna no puede ser función de la presión y de la temperatura porque ya hay una relación que las vincula. ¿Está bien? La presión no es independiente de la temperatura. Esta relación las vincula, es decir, nosotros tenemos el estado definido por dos parámetros cualquiera. Puede ser presión y volumen, presión y temperatura o volumen y temperatura. Entonces, como el volumen está fijo, la única relación que cambia es o la temperatura o la presión. Pero si cambia uno, cambia el otro. Están definidas, están vinculadas por la ecuación de estado.
Bueno, entonces para un gas ideal, la energía interna solo va a ser función de la temperatura. Bueno, ahora vamos a definir una cantidad que nos va a ser útil en el futuro. La vamos a definir ahora, ¿está bien? Que es la entalpía. Bueno, ahora la vamos a definir y no tiene mucho sentido, sí, pero bueno, la van a aceptar como un cuentito. Después van a ver que es una cantidad muy útil para hacer el análisis de sistemas mecánicos, básicamente. Vamos a definir la entalpía. También la entalpía es la energía interna más presión por volumen. Esta es la versión total, ¿está bien? Si no, por unidad de masa lo podemos definir como H igual a la energía interna por unidad de masa más P por volumen específico. Bueno, ¿qué es la entalpía? Bueno, la entalpía es la suma de la energía mecánica, de la energía térmica, también este término tiene en cuenta la energía térmica, y este término tiene que ver con la energía mecánica, el trabajo. Es decir, la entalpía lleva más o menos la energía termomecánica de un gas. Pero bueno, para otras sustancias también está definida, para otros estados de la materia. Entonces ahora vamos a ver el calor específico o presión constante, donde vamos a involucrar este término. Entonces habíamos visto el calor específico o volumen constante, donde teníamos una masa en un recipiente que no cambiaba el volumen. Ahora tenemos una masa en un recipiente que no cambia la presión, pero sí va a cambiar su volumen. Entonces vamos a suponer que tenemos un cilindro con un émbolo que se desliza libremente. Acá tenemos una masa que está en una presión interna y está equilibrada con una presión externa P. Bien. Y esta presión se mantiene constante durante el proceso de transformación. Es decir, nosotros le agregamos una cantidad de calor variacional de calor a presión constante y este recipiente, esta masa, va a aumentar su temperatura en un diferencial de T. Entonces yo voy a tener el Cp, el calor específico, a presión constante, va a ser igual a la variación del calor que se le agregó sobre el diferencial de temperatura. ¿Está bien? Bueno, ahora si hacemos, si le aplicamos el primer principio, vamos a tener que la variación de calor a presión constante va a ser igual, la variación de calor a presión constante menos la variación del trabajo va a ser igual al diferencial de energía interna total. Bien, ahora, esta variación de trabajo va a estar ejercida a presión constante, es decir, va a ser la presión por el diferencial de volumen. Este émbolo se va a desplazar cuando ingrese este calor, va a aumentar su temperatura, va a aumentar la presión y el volumen. ¿Está bien? Y este émbolo se va a desplazar así, de esta manera. ¿Está bien? Entonces esto se va a desplazar un diferencial de volumen. Este diferencial de volumen es el área del émbolo
por un diferencial de recorrido, ahora vamos a poner diferencial de S. También esto se desplazó así, un diferencial de S en esta dirección. Entonces, nuestra variación de trabajo, esta variación de trabajo, va a ser la presión por el área. ¿Se acuerdan que si ponemos acá la variación de trabajo era igual a la fuerza por el producto escalar de diferencial de S? Como tienen la misma dirección, la fuerza y la dirección del movimiento, este producto escalar es igual a F por diferencial de S. ¿Está bien? Esta fuerza va a ser la presión sobre el área. Esto es igual a la presión por el área, por diferencial de S. Y presión y el área por diferencial de S es presión por diferencial de volumen. ¿Está bien? Entonces mi trabajo va a ser presión por diferencial de volumen. Bien, ahora esto lo puedo escribir. ¿Está bien? Mi ecuación de estado dice que presión por volumen es igual a la masa por R por T. ¿Está bien? Si la presión es constante, vamos a poner acá, vamos a escribir que el volumen lo puedo escribir como masa por R por T sobre P. Ahora, si yo quiero analizar el diferencial de volumen con esta ecuación de estado, puedo decir que es este diferencial de volumen en función de la temperatura y de la presión. ¿Bien? De los dos términos. Entonces, mi diferencial de volumen va a ser igual a la derivada de la presión, perdón, la derivada del volumen respecto a la presión por el diferencial de presión, más la derivada parcial del volumen respecto a la temperatura por el diferencial de temperatura. Esto que está acá, el diferencial de presión es cero, este término es cero. Entonces, la derivada del volumen respecto a la temperatura me va a quedar, esto que está acá, masa por R por P. Entonces, el diferencial de volumen me va a quedar que es masa por R sobre P por diferencial de T. Si lo reemplazo acá, me va a quedar así. Bueno, ahora lo vamos a poner así, perdón, lo vamos a dejar así. Ahora lo seguimos esto. Este término lo puedo pasar de este lado. También me va a quedar que la variación de calor respecto a P va a ser igual al diferencial de U más P por diferencial de B. ¿Está bien? Bueno, bien, fíjense acá que si yo quiero obtener la expresión diferencial de este término, también tendría que ser el diferencial de U más la derivada por partes de este término. ¿Está bien? Me va a quedar un término que tiene que ver con el diferencial de la presión. Pero ese término no existe, ¿está bien? Yo lo quiero expresar así. A ver, lo voy a poner como diferencial de H, va a ser igual a diferencial de U más P por diferencial de B más diferencial de P por B. ¿Está bien? En esta expresión, este término sería 0. Entonces, esto que está acá es diferencial de H. Bien, si divido los dos términos por
por el diferencial de P, me va a quedar que Cp es igual a la derivada de diferencial de calor respecto a al diferencial de temperatura, y esto va a ser igual al diferencial de H respecto a diferencial de T. Entonces fíjense acá, me va a quedar que el diferencial de H, ¿está bien? Es Cp, el diferencial de H sobre diferencial de T. Bien, entonces de acá puedo sacar la conclusión que el diferencial de H, entalpía, va a ser igual a Cp por diferencial de T. Tanto Cp, ¿está bien?, como Cv son propiedades de la sustancia, son propiedades de la materia. Es decir, cada materia tiene su Cp, ¿está bien? El aire tiene su Cp, el hierro, el agua, cada uno tiene su Cp y su Cv. En los sólidos, el Cp y el Cv son lo mismo. No tiene sentido analizar calor específico, presión o volumen constante. ¿Por qué? Porque tanto en un sólido como en un líquido, por más que cambie la temperatura, la variación de volumen es muy pequeña. Es la dilatación térmica. Ustedes conocen la dilatación térmica de los sólidos, también hierro. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, la variación de volumen es muy pequeña. Es decir, la cantidad de energía intercambiada en este término es muy pequeña porque la variación de volumen es muy pequeña. Entonces, tanto el calor específico a presión constante o a volumen constante se parecen. Es decir, en un sólido o en un líquido se habla del calor específico en general y no se diferencia calor específico a volumen constante o a presión constante. Bueno, ahora siguiendo con este análisis que estamos haciendo, nosotros podemos reemplazar este término. Nosotros podemos reemplazar acá este término. Bien, esto que está acá, este que está acá, lo podemos reemplazar por este. ¿Está bien? Entonces vamos a seguir por ese lado. Si lo reemplazamos, me va a quedar así. Me va a quedar diferencial de U más, y acá me queda P por diferencial de B, me va a quedar masa por R por diferencial de T. También la presión se simplificó. Bien, bueno. Y esto es igual a diferencial de H. Bien. Entonces, ahora lo que puedo hacer es reemplazar este término por este que está acá, pero lo puedo reemplazar por la versión por unidad de masa. ¿Está bien? Y este por el que habíamos visto anteriormente, para un gas ideal. ¿Está bien? Entonces me va a quedar así, que el diferencial de U, lo voy a escribir acá, va a ser masa por CB por diferencial de T, más masa por R por diferencial de T, y este entalpía me va a quedar la masa por el Cp por el diferencial de T. Bueno, entonces acá fíjense que simplifico las masas y los diferenciales y me queda una relación que es Cb más R. Perdón, a ver acá, me faltó un signo, lo puse mal, me parece.
Me faltó el signo menos acá. ¿Está bien? Este trabajo se entrega del sistema al medio. Y acá me aparece un signo menos. A ver. Ah, no, está bien. A ver, lo había pasado del otro lado. Está bien. Estaba bien. No, no dije nada. Está bien, me voy a decir. Está bien, este término lo pasé de este lado restando. Tenía un menos, quedó un más. Me equivoqué. Entonces está bien así. Entonces es CB más R igual a CP. Bien. Esta que está acá y la relación de medio. Y solo es válida para gases ideales. Esta expresión, está bien, esta es válida para cualquier sustancia y la que vimos anteriormente también, la variación de energía interna igual a CB por delta T. Está bien para gases ideales también es válida. En realidad es válida para cualquier situación donde no haya una transformación de la materia dentro de mi sistema. Es decir, que la energía interna solo sea función de la temperatura. Bien. Por ahora llegamos hasta ahí.